¿Cómo escribir un prólogo para un libro? En este vídeo te voy a explicar las claves fundamentales para escribir un prólogo para tu libro. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Qué es un prólogo? Un prólogo es una introducción personal a un libro y normalmente está escrita por otra persona, no por el autor. Por lo tanto, un prólogo es un texto que encontramos al principio de un libro que normalmente tiene una cierta función narrativa que te voy a explicar a continuación. ¿Qué ideas te puedo dar para escribir un gran prólogo para tu libro? Primero, habla sobre tu relación personal con el autor. ¿Cómo lo has conocido? ¿Y por qué has decidido aceptar publicar ese prólogo? Esto puede ser más importante de lo que tú piensas, porque ayudas a mantener una empatía, a mejorar la empatía con tus potenciales lectores. Por lo tanto, en tu prólogo puedes contar cómo has conocido al autor del libro y por qué has aceptado publicar ese prólogo. Puedes discutir con el autor y explicar cómo ha ayudado a otras personas, incluido a ti. Es decir, el prólogo puede ser una forma de mostrar por qué el autor del libro merece que tú leas ese libro. Tú puedes dar un testimonio en ese prólogo diciendo por qué te ha ayudado la lectura de ese libro. Luego también puedes indicar por qué el autor está calificado para escribir ese libro. ¿Qué ha estudiado ese autor? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué objetivos ha conseguido? ¿Qué resultados ha conseguido? Y qué le da autoridad como autor. Por lo tanto, puede ser también una buena idea mencionar en ese prólogo pues por qué el autor del libro está capacitado para escribir un libro sobre esa temática. Puedes hablar también acerca de tu participación en el libro. Es decir, si tú has participado de alguna manera, pues puedes decir, bueno, pues explicar tu participación en el contenido de esa obra. Un prólogo tiene tres partes básicas. En primer lugar, el principio. En el principio lo que podemos hacer es presentarte. ¿Cómo has conocido al autor del libro? Puedes explicar también por qué tú eres la persona adecuada para hacer ese prólogo. Y puede ser un momento para contar algún tipo de anécdota personal donde se ayude a conectar con el lector de la obra. En segundo lugar tenemos la mitad del prólogo. Sería el contenido fundamental del texto. Ahí tú vas a contar los beneficios, vas a dar prueba social, etcétera. Vas a dar el contenido fundamental de ese prólogo. Y en tercer lugar tenemos el fin. El fin del prólogo lo que tiene que hacer es animar al lector a leer ese prólogo. Tienes que plantearte si el prólogo va a aportar algo positivo a tu libro o no. A veces hay prólogos que están mal hechos y que no ayudan a vender más, sino que ayudan a vender menos. Por lo tanto, plantéate si ese prólogo realmente es un instrumento de ventas. Por ejemplo, si tú escribes un libro que tiene un tono, digamos, ligero, sencillo, etcétera, y alguien escribe un prólogo de tu obra con palabras muy complejas, muy técnicas, etcétera, tú no vas a conseguir que más personas lean el libro, sino que la gente va a leer el prólogo, va a pensar que el prólogo es difícil, complejo, técnico, cuando eso en realidad no tiene nada que ver con el resto del libro y la gente ya no lo va a leer. Por lo tanto, el tono del prólogo tiene que ser adecuado con el resto del libro. Es decir, si tú escribes un libro técnico, está bien que escribas un prólogo técnico, porque así es el libro. Si tú escribes, en cambio, un libro ligero, con palabras simples, fácil de leer, si contratas o convences a algún catedrático universitario, algún investigador que va a escribir un prólogo súper técnico con palabras muy difíciles, con un montón de notas, citas, no sé qué más, con una bibliografía de 20 páginas, el prólogo, etcétera, etcétera, eso no te interesa, porque lo que va a hacer es que los lectores huyan de tu libro. Un buen prólogo lo que tiene que hacer es, primero, validarte como escritor.
Es decir, la persona que ha escrito el prólogo tiene que hablar bien del libro. Si a ti te invitan a hacer el prólogo de un libro y no te gusta el libro y no te gusta el autor, no hagas ese prólogo. El prólogo se hace como un instrumento de ventas para lograr que las personas lean el libro. Entonces, si no te gusta un libro, pues no hagas ese prólogo. Lo que tienes que conseguir es validar al autor y validar el contenido y incitar al potencial lector a que lea ese libro. Esa es la función del prólogo. Un prólogo bueno debería ser breve, porque al final el contenido más importante es el libro. O sea, yo no recomiendo un prólogo de 20 hojas, pero un prólogo de 5 páginas puede ser un instrumento de marketing muy interesante para ti. Por lo tanto, te invito a que lo utilices en tu libro. Ya sabes que si quieres publicar un libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Suscríbete a este canal, suscríbete a nuestra lista de correo gratis. El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.